Bueno, con muchas expectativas. Nosotros esperamos que esta vez no sea una nueva puesta en escena y que esta nueva composición que se está logrando en el Congreso, que pareciera ser tuerce la mano del presidente Milei y su gobierno, que sea duradera. Por supuesto, se han tenido tratamiento de temas sensibles, si bien no se abordaron el tema del rechazo a los vetos, lo cierto es que el financiamiento universitario, el Garraham, a nosotros es de vital interés que sean rechazados todos los decretos que pretenden cerrar y fusionar organismos. Lo estamos viviendo con expectativa, hemos trabajado durante las 2 semanas anteriores con todos los bloques de la oposición en diputados y pensamos hacer lo propio con los senadores a partir de mañana. Nos parece muy importante. Lógicamente, esperamos que los gobernadores finalmente decidan bajarse de ese barco colonial al que habían decidido subirse en el mes de diciembre del año 2023. Yo creo que finalmente comenzaron a darse cuenta que habían enviado durante 18 meses a sus diputados y senadores a levantar la mano para garantizarle gobernabilidad a un tipo que lo único que hizo fue devolverles pobreza para administrar en cada uno de sus distritos, porque este ajuste potente y regresivo que se impulsa desde la capital federal penetra cada vez con más fuerzas en las provincias. No debemos olvidarnos que hay un Estado nacional que decidió retirar toda su presencia de los estados provinciales. Cuando uno analiza las cesantías masivas ilegales que se llevaron adelante desde el inicio del gobierno, encuentra un común denominador. En casi todos los casos se tratan de trabajadoras y trabajadores que prestaban servicios en las provincias. Hay un Estado que se retira, que deserta de las provincias y quedan abandonadas millones de personas que eran contenidas por estos programas y políticas nacionales. Esa demanda ahora se reorienta, va a golpear las puertas de los intendentes, de los gobernadores. Creo que en definitiva es eso lo que está ocurriendo y el programa económico nacional fracasa y pone en jaque en este momento a todas las provincias. En ese marco, por ejemplo, la disolución de Vialidad, bueno, se revirtió finalmente, pero bueno, también se está discutiendo en el Congreso, pero tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? La falta de obra pública que también está golpeando a los gobernadores. Sin lugar a dudas, hay en este momento una coparticipación de las pérdidas y nacionalización de las ganancias en la Argentina. Lo que oportunamente señalás de la Dirección Nacional de Vialidad muestra que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Nos quisieron quitar el derecho de huelga, no pudieron. La justicia nos dio la razón a los trabajadores. A nosotros, el Día del Empleado Público, no pudieron. La justicia dijo, tiene razón ATE, frenamos el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, más acá, frente a un amparo de ATE, también se impide que se reestructure un organismo como el INTI, y yo digo que, por supuesto, tiene que ver con la lucha que llevaron adelante todos los trabajadores. Este gobierno que quiere privatizar todo, al miedo lo estatiza. Es decir, el miedo ha sido estatizado en la Argentina. Represión, modificación del reglamento de la Policía Federal para que pueda actuar desbocada y al margen de la ley como lo está haciendo, una Corte Suprema usurpada, muestran que lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina se parece muy poco a la democracia. Pero yo digo entonces, frente a ese intento de infundir miedo, de infundir temor para que no reaccionemos cuando vienen a quitarnos todos nuestros derechos, tenemos que valorar a aquellas y aquellos sectores que decidieron desde el primer momento salir a luchar. Yo digo, si los trabajadores cometemos el error de quedarnos en nuestros sectores de trabajo calladitos, mirando para abajo, este gobierno nos aplasta. Con los estatales eso no va a pasar. En ese sentido, se está preparando una masiva marcha para mañana, lo mencionábamos recién en la presentación. ¿Qué expectativas tenés de lo que pueda pasar? Yo muchas. Agustín Tosco. La mejor huelga no va a generar nuestra felicidad. La felicidad de los trabajadores y su familia no llegará como fruto del mejor paro o el más grande que seamos capaces de hacer, sino como la sumatoria, el resultado de la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. Yo
tengo poco tiempo como responsable de la conducción nacional junto a un gran equipo del sindicato, pero vengo ya 8 años en mi provincia, guerra de guerrillas. Todo desgasta. Me entusiasmo con que mañana sea un golpe más. Lo va a sentir este gobierno. Lo está conmoviendo la movilización que hay creciente. Por lo tanto, nosotros enfocados tenemos el desafío de seguir golpeando. El Frente Sindical, que impulsa ATE, junto a la CAT y a más de 100 organizaciones gremiales, está en pleno crecimiento, goza de buena salud. Mañana tiene que ser capaz de asestarle un nuevo golpe a este gobierno, un frente que tiene que unir todas las luchas sectoriales que se están llevando adelante en la Argentina. Nosotros llegamos a Liniers mañana, al inicio de esta masiva movilización. Luego de 18 meses de gobierno de Milei, los trabajadores y las trabajadoras llegamos más pobres, más endeudados y con nuestra salud mucho más deteriorada. Más del 36% hemos perdido del poder adquisitivo de nuestros ingresos en el sector público. Por eso es que nos dio asco, nos repugnó escuchar al presidente ese sábado en la Sociedad Rural, que decidía en un mismo acto regalarle más plata a un grupito de multimillonarios del campo y que decidía que iba a ratificar sus vetos a las ayudas a los jubilados y a los discapacitados. Porque dijo, es gracias al superávit. Nosotros queremos discutir, es falso, es mentiroso el equilibrio fiscal, pero supongamos que tenemos que atender esa premisa del gobierno. Bueno, es un equilibrio fiscal que se ha construido sobre el empobrecimiento drástico de las jubiladas y jubilados en 1 año y medio y en la destrucción de los ingresos, sobre todo en el sector público. Por lo tanto, bueno, mañana nosotros creemos que la movilización va a ser multitudinaria y, por supuesto, masiva la participación de estatales, no solo aquí en la capital federal, sino en todas las expresiones que esta movilización tendrá en el país. Hay un elemento importante, esto que señalás, que es la unidad, ¿no? Que se está dando, digamos, por ejemplo, entre la UTEP, entre ATE Nacional. ¿Cómo se viene dando ese vínculo y cómo se fortalecen estos espacios unos a otros? Bueno, es absolutamente necesario. A nosotros nos está pasando un momento particular en nuestra ATE porque estamos cumpliendo 100 años de vida este año 2025. Tenemos el enorme privilegio de que nos haya tocado ser la gestión del centenario. Y cuando esos pioneros que nos daban vida hace un siglo acá en el puerto de Buenos Aires, bueno, eran pioneros que llegaban desde inmigrantes pobres, que llegaban desde distintos lugares de Europa y trabajaban en el puerto que los explotaba. Hablaban distintas lenguas, es decir, les costaba entenderse porque tenían distintos idiomas. Y además había varios grupos porque no pensaban lo mismo, había distintas ideas políticas. Sin embargo, dijeron, tenemos que formar un sindicato para enfrentar la explotación del puerto. Es decir, hace 100 años nos estaban dando una enseñanza que es únicamente la concepción de clase lo que nos va a permitir superar todas las diferencias. Creo que, bueno, después de algún tiempo empezamos a recuperar conciencia de clase. Somos trabajadoras y trabajadores y no otra cosa, y nos tenemos que unir para representar de la mejor manera a los trabajadores, sobre todo porque tenemos que ir a buscar una clase trabajadora que no tiene nada que ver, que es muy distinta a esa clase trabajadora que fueron a buscar nuestros compañeros en los 90. No solo crece el cuentapropismo, el empleo informal, sino que además irrumpe el desarrollo tecnológico, la robótica, la inteligencia artificial. Yo digo, cuando a un trabajador de una aplicación de reparto le roban su moto y un grupo de compañeros se junta para ir a recuperarla en el barrio, ya tienen un sindicato sin que lo sepan. Ya formaron un sindicato. Me parece que es ese el desafío que tenemos. Ir a buscar, pero para ir a buscar hay que volver a recuperar el diálogo real. Tenemos el desafío de recuperar una democracia humanizante. Enfrentamos un deterioro democrático en nuestro país, porque ¿quién iba a pensar que esas conquistas que creíamos haber alcanzado en los últimos 40 años se iban a poner
en cuestionamiento. Íbamos a correr riesgo de que nos la arrebataran. Me parece que tenemos el desafío de volver a las asambleas en mano a mano con los trabajadores y trabajadores, devolverle la palabra. Tengo la sensación de que la dirigencia política, la dirigencia sindical hemos venido abusando, monopolizando el uso de la palabra. Tenemos que volver a escuchar, se trata de escuchar más, me parece a mí, para terminar, si se quiere, de elaborar, de perfeccionar el programa político que tienen los trabajadores y por supuesto que de esta manera se pueda representar de la mejor manera. Mañana va a estar participando en la movilización también la CGT. Hay un reclamo que se le viene haciendo alrededor de la convocatoria a un paro nacional. ¿Cómo ves ese camino? ¿Ves que es posible? ¿Lo ves necesario? Sí, yo digo que nuestro, por lo menos desde ATE, los cuestionamientos o alguna crítica nunca está orientada o a la CGT, digo, a una central obrera o a alguna organización gremial, porque todas nacen con un fin noble. Nacieron con un fin noble que es la representación de los intereses de los trabajadores y sus familias. Ahora sí, el cuestionamiento es a algunos de los dirigentes o las dirigentes que la componen. Desde ahí decimos entonces, bueno, no hay mandato para que el sindicalismo esté sentado en el Consejo de Mayo, por ejemplo, porque es la institucionalización misma del ajuste ese ámbito. Cualquiera, sin ser muy conocedor, solo tiene que aplicar el sentido común para saber que el gobierno está buscando gremialistas cómplices que se sienten en esa mesa para avalar una nueva reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos laborales. Y yo digo, no podemos esconder la basura debajo de la alfombra del sindicalismo, porque hay una crisis de representación política que también nos incluye al sindicalismo. Y para superar esa crisis de representación, bueno, tenemos que tener dirigentes que no vayan a tomar café a la Casa Rosada a cambio de nada, u otros que no firmen festejando como firmó el sindicato de esa empresa de aguas y saneamiento y cloacas más grandes de la Argentina, estatal y de Latinoamérica, que es un ejemplo, festejando que Milei la regale a cambio de que no sé qué porcentaje de las acciones va a quedar en manos de los trabajadores. Es una mentira abismal, como en los 90, algunas acciones en manos de algún dirigente y para los trabajadores nada. Digo, cuando decimos esconder la basura debajo de la alfombra, y ya termino y voy a lo de mañana, cuando hablamos del techo y del cepo en las paritarias, a nosotros en el Estado lo vivimos en carne propia. El 1% mensual no lo impone el presidente por decreto. Hay otro sindicato que lo firma. Por lo tanto, se trata de no bancar más a los empresarios disfrazados de gremialistas y poder afiliarse a los sindicatos que realmente están luchando. Yo creo que mañana la convocatoria es acertada de parte de la CGT y, por supuesto, sostenemos que hay condiciones y sobran motivos para convocar a una nueva huelga general. El que no convoca un paro general es porque está con el gobierno. A esta altura es así porque hay muestras concretas de los resultados que ha tenido el proceso de lucha constante que hemos llevado adelante. Cae el apoyo popular al gobierno nacional. Hay un creciente rechazo social, ya no lo pueden disimular. Colegas suyos repetían como loros al principio las encuestas, las mediciones como cuando le daban bien al presidente. Bueno, ahora no le dan más bien. Hay un pueblo, una sociedad que empezó a tomar conciencia que cuando le dijeron motosierra al Estado, en realidad era motosierra a todos y cada uno de sus derechos. Si se destruye un puesto de trabajo en el Estado, una política pública se desmantela y un derecho se pierde. Un ejemplo concreto. Despedimos a los empleados de vialidad que tienen que destapar las alcantarillas, frenamos la obra pública, no construimos desagües y desmantelamos el Servicio Meteorológico Nacional, es lógico que lo que termine ocurriendo es entonces que no se puedan prevenir grandes catástrofes como la de Bahía Blanca o Zárate y Campana, más acá en la provincia de Buenos Aires. Si cierra el Instituto Nacional del Cáncer o el de Enfermedades Cardiovasculares, la gente se muere. Si de Financio el Garrahan y después Beto, si hoy votan su presupuesto para los próximos 2 años, el que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere en la Argentina. Ese es el país que nos están proponiendo.
¿Vos pensás que esa caída de apoyo popular al gobierno se va a reflejar en las elecciones que se acercan? Es un debate más profundo, creo yo, que ese rechazo social finalmente pueda terminar siendo encauzado por la oposición política. Sobre todo porque creo que la sociedad conoce muy bien las ideas de Milei. Malas ideas, pero nadie puede negar que las conocemos todos. Lo que no conocemos, y no conoce la sociedad todavía, es cuáles son las ideas que proponen reemplazar a ellas. Es decir, cuál es el programa alternativo. Y yo creo que ahí ha existido relativo éxito por parte del oficialismo nacional. Éxito a la hora de que la parte de la oposición política y que el sindicalismo se autocensure. Parece que nos da miedo hablar de algunos temas, hemos replegado algunas banderas porque creemos que no es conveniente según el humor social. Ahora digo, el déficit fiscal, debemos poder decir que es una construcción teórica, una elaboración doctrinaria del neoliberalismo, que el Estado no es una empresa, que nos haya hecho creer que el Estado no puede trabajar a pérdidas, está bien, pero bien puede hacerlo. Una empresa no gana plata, se funde, tiene que cerrar. El Estado no. El Estado puede trabajar a pérdidas en épocas de crisis profundas como esta para contener a su pueblo. Y entonces digo, supongamos que tenemos que atender la premisa del gobierno y hay que mejorar las cuentas públicas. Brasil, Lula, está llegando también al equilibrio fiscal, pero recorriendo un camino completamente inverso al que nos están proponiendo en la Argentina. Si mejoramos las cuentas públicas, lo podemos hacer sin destruirle la vida a la gente como está ocurriendo en este momento. Y digo, hay que ir a buscar renta minera, renta petrolera, casinos, salas de juegos, bancos y entidades financieras. ¿Por qué tenemos miedo de volver a poner sobre la mesa el impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente que permita el sostenimiento del Estado? Creo que tenemos que volver a ser claros. Rodolfo, hablábamos fuera de cámara que estuviste hoy a la tarde ahí en el Polo Científico con la protesta que están llevando adelante los trabajadores, las trabajadoras del CONICET. Bueno, ¿cómo viste la situación? ¿Hubo algún tipo de apertura de negociación con las autoridades? ¿Cómo ves ese panorama? Yo lo primero que quiero decir es que si Milei no pudo cerrar el CONICET es por la lucha que llevaron adelante sus trabajadores desde el minuto cero con este gobierno. Enfrentaron el desfinanciamiento que ya destruyó más de 1.300 puestos de empleo en los últimos 18 meses, el congelamiento salarial y ahora, por supuesto que, como aparece como uno de los principales reclamos, que se publique el resultado del concurso que se realizó y además que se garantice la prórroga de todas las becas de 850 compañeros trabajadores que van a ser incorporados en la carrera de investigación científica y más de 370 personal de apoyo. Yo creo que la ciencia pública, su defensa y la de sus trabajadores logra un consenso creciente. Hoy era emocionante ver cómo tocaban bocina los autos y eso no ocurría hace 18 meses. Yo me puse a pensar en ese momento, en pleno acto que teníamos, me puse a pensar que hace 18 meses lo que pasaba era que cada vez que despedían a un empleado público, parte de la sociedad festejaba. A nosotros nos dolía el alma. Bueno, ya no festejan más. Creo que se ha empezado a tomar conciencia que sin Estado no hay patria. Y en este caso concreto tenemos que pensar, por supuesto, yo digo, cuando se dé vuelta la tortilla, tenemos que ir por una nueva ley de empleo público. Puede haber miles y miles de trabajadores y trabajadores precarizados en el CONICET, como están precarizados en toda la administración pública. Bueno, de ninguna manera eso no puede ocurrir nunca más en la Argentina. Nos proponen discutir una nueva estatalidad. Nosotros recogemos el guante. Decimos, bueno, si van a discutir el Estado que viene, nosotros ese debate no lo delegamos los estatales y desde ATE. Lo damos a aquellas y aquellos que con nuestras vidas le damos vida todos los días y garantizamos el funcionamiento del Estado. Ahora, una nueva estatalidad, no porque
nosotros asumimos el discurso del enemigo, porque nos impone Milei esa discusión o porque hay un clima de época, sino por una necesidad. Y decimos, si alguna vez la falta de respuestas de un organismo público generó un malestar social, jamás fue responsabilidad de los trabajadores, siempre fue responsabilidad de los gobiernos y los funcionarios que designaban en cada una de las áreas. Los estatales elevamos ahora el piso de nuestras aspiraciones. Vamos a discutir el Estado que viene, pero los organismos públicos queremos que los conduzcan trabajadoras y trabajadores de carrera junto a los beneficiarios, que sean democratizadas las instituciones del Estado y junto a los beneficiarios, que no es otra cosa que nuestro pueblo. Y discutamos entonces la eficacia del Estado, porque yo creo que el Estado de Milei es muy eficaz a la hora de recaudar solo dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero con esa eficacia nos están conduciendo a las argentinas y a los argentinos hacia una tragedia. El Estado, nosotros lo queremos que sea eficaz, pero por supuesto para que garantice los grandes problemas que tiene el pueblo argentino, la solución a esos grandes problemas. Rodolfo, para ir terminando, bueno, algo fuiste diciendo en cada una de tus respuestas, pero ante un gobierno que parece que avanza y no tiene dudas en avanzar y dar por tierra con un montón de derechos conquistados por el pueblo, ¿cómo se construye una ofensiva real desde el campo popular sin tener que esperar hasta las elecciones? Porque en el medio se van destruyendo un montón de cosas, ¿no? Qué pregunta. La es que es fácil para hacer. No, sí, no, porque se me venían ideas así. Yo digo, la primera que se me vino es decir, la extrema derecha en el mundo es una amenaza a largo plazo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la lucha contra Milei es a largo plazo. Primer punto, ¿por qué? No se trata de derrotarlo a él, se trata de derrotar sus ideas, las ideas que él representa. Y entonces, por más que pierda Milei en el 2027, esa lucha no se puede detener. Trump, 4 años y volvió. Ahí está en Brasil queriendo volver Bolsonaro. Primera cuestión, no es tan fácil. La segunda, yo soy de los que ve el vaso siempre medio lleno, que soy optimista. Imagínese que este sindicato, la generación que lo recuperó en el 84, compañeras y compañeros maravillosos, en esa historia nos impulsamos nosotros, lo recuperó de las manos de la dictadura militar porque quienes lo conducían lo habían puesto al servicio de la dictadura. Si colaboraron sindicalistas con los milicos, ¿nos vamos a asustar que haya algunos ahora colaborando? Eso va a ocurrir siempre. Nosotros tenemos que marcar y ser consecuentes con nuestro camino. Yo termino diciendo frente a esta pregunta difícil que cuando Macri perdió, había llegado, recordemos, diciendo somos el mejor equipo de los últimos 50 años, vamos a gobernar 20 años la Argentina y en 4 se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque antes de perder en las urnas, había perdido en la calle. ¿Yo qué digo? Muy terco. Yo siempre fui igual. Guerra de guerrillas, implacable. Madrugar todos los días, estudiar, a golpear. Y entonces digo, el desafío que tiene el movimiento obrero es en seguir concentrado en construir la derrota de Milei en las calles para que luego se lo pueda vencer en las urnas. Y si llega un gobierno que vuelva a tener un Vicentín, bueno, que haya aprendido algo y que no vuelvan a retroceder.